Pasó el COVID, quedó la LUC, ¿y ahora qué? Ese fue el título de un desayuno de trabajo sobre perspectivas económicas de nuestro país que organizó ayer la consultora Exante con sus clientes, al que concurrieron unos 200 ejecutivos. Florencia Carriquiri, Tamara Yandi y Pablo Rosselli presentaron sus previsiones de corto plazo, pero también plantearon algunas reflexiones de mediano plazo, centradas en la necesidad de llevar adelante una agenda ambiciosa de reformas que habilite un mayor crecimiento económico en el largo plazo. Vamos a conversar sobre todos estos asuntos. Para eso los recibimos a los tres en estudios, después de tantos meses de teléfono. Acá están presencialmente. Tamara, buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Florencia, ¿cómo te va? Buen día. Pablo, ¿todo bien? Buen día, muy contentos de estar acá. Bueno, y empecemos, estamos con Romina también, empecemos con el título que le dieron a este encuentro de ayer. Yo lo mencionaba recién, pasó el COVID, quedó la LUC, ¿y ahora qué? ¿Por qué lo plantearon en esos términos? Bueno, porque a ver, el COVID trastocó los planes de toda la humanidad, de todas las personas, de las empresas, de los gobiernos. En Uruguay el COVID llegó 13 días después de que tuviéramos un nuevo gobierno, habiendo asumido un nuevo gobierno, con lo cual al nuevo gobierno le trastocó realmente toda su agenda. Lógicamente tuvo que dedicarle el primer año a la gestión de la pandemia. En su segundo año la pandemia seguía con nosotros y generando muchas dificultades, pero de a poquito nos fuimos como acomodando a vivir con la pandemia. La pandemia fue cediendo, y apareció un segundo tema, que es el referéndum por la LUC. Lógicamente era una iniciativa legítima, está dentro del juego democrático, pero inevitablemente ese referéndum se transformó un poco en un plebiscito como de medio término, postergó un montón de otras discusiones. No estamos diciendo que lo que se discutía en la LUC no fuera importante, pero la LUC, desde el punto de vista económico, no puede catalogarse como una ley de reformas estructurales. Había muchas cosas de distinta índole, económica no, pero no es en sí una reforma estructural. Y bueno, el título es un poquito peleador. Lo que decís es que se concentró mucho el debate en la LUC, y sin embargo allí tampoco es que hubiera una transformación fenomenal prevista. Congelaron las discusiones quizás de mediano plazo, la reforma de la seguridad social, claramente. Y el título es un poquito peleador, como diciendo, bueno, estas dos cosas que nos sacaron foco, pasaron, ahora qué, pasaron ya 2 años de periodo de gobierno, nos queda el segundo tiempo, digamos, otros 2 años, porque el último es siempre dominado por el calendario electoral. Sí, y con esa pregunta, ¿no? De la hora que decidimos como estructurar el planteo de ayer como en torno de 3 bloques. El primero bien centrado en la dinámica de la actividad económica, el crecimiento. El segundo en un nivel más de empresa, ¿no? Del clima de negocios, la vocación de inversión, la disponibilidad de crédito y demás. Y el tercero, como decía Pablo, más focalizado en la agenda de política económica de esta segunda parte de la administración, lo que le llamamos allí el segundo tiempo. Vamos a ir recorriendo esa hoja de ruta entonces. Sí, si les parece, entonces vamos a comenzar por el primer bloque. ¿Cuáles fueron los mensajes más importantes ahí en ese caso? Bueno, ese primer bloque, como decía Tamara, se focalizó en el crecimiento económico que estamos previendo para adelante y en el desafío. Allí lo titulábamos del objetivo de recuperar los niveles prepandemia al imperativo de crecer más. La verdad que el shock del COVID fue de enormes proporciones en todo el mundo. En Uruguay nos generó una caída muy fuerte del PBI en 2020 y por mucho tiempo nos preguntamos, bueno, ¿cuánto vamos a demorar en recuperar los niveles previos a la pandemia? Nuestros propios pronósticos en algún momento pensábamos que recién sobre este año 2022 íbamos a estar llegando a esos niveles. Finalmente la reactivación económica ganó intensidad en el segundo semestre del año pasado, vacunación mediante, ¿no?, con una actividad económica tendiendo a normalizarse, y en ese marco ya sobre la segunda parte de 2021 la actividad económica terminó recuperando los niveles pre-COVID y bueno, completó un crecimiento de algo más de 4%. Con otro elemento adicional, que es que además esa recuperación económica vino con más empleo. Vimos una redinamización del mercado de trabajo también bien interesante en el segundo semestre del año, que ha permitido recuperar también en esa perspectiva los niveles pre-COVID en lo que hace al empleo, y una baja del desempleo que ha sido también bastante importante.
¿Cómo son las perspectivas de actividad económica y de empleo? Allí, digamos, lo que subrayábamos ayer es que estamos en un contexto internacional, si uno mira como la perspectiva más cíclica, ¿no? Estamos en un contexto internacional que hoy tiene un montón de frentes de incertidumbre, pero si uno pasa raya, la combinación de elementos que tenemos hoy es positiva para Uruguay, en particular el shock de términos de intercambio que hemos tenido con el aumento de los precios de las materias primas, es un elemento que debiera, digamos, ayudar a que Uruguay mantenga un ritmo de crecimiento económico relevante en estos próximos trimestres. A su vez, ese crecimiento intenso que Florencia decía que tuvo la economía el año pasado, digamos, nos deja como en un punto de partida de por sí más elevado. Nuestras estimaciones en ex-ante son que en el promedio del 2022 el crecimiento del PBI va a estar en el entorno del 5%, 4,9% es nuestra proyección puntual. Estimamos un crecimiento en el eje del 3% para el año que viene. Ese contexto de una economía creciendo más debería también permitir un aumento adicional de los niveles de empleo en nuestro país. Y si lo miramos a nivel de sectores, lo hemos conversado otras veces en el programa, la verdad es que todo lo que tiene que ver con sectores que se benefician con este entorno de precios de materias primas, todo lo que es el corazón agroexportador de nuestro país, las industrias y los servicios, digamos, que están enlazados con esos sectores agroexportadores, seguramente son los que van a tener el mayor crecimiento, industria, agro, transporte, pero estamos previendo, digamos, un escenario de crecimiento relativamente generalizado a nivel sectorial y también generalizado a nivel de los componentes de la demanda. Seguramente vamos a seguir teniendo, como vimos el año pasado, un impulso exportador importante, la inversión está en niveles altos por el proyecto de UPM, difícil que crezca en términos agregados respecto de donde está hoy, pero a nivel del resto de la inversión, dejando de lado ese macro proyecto, seguramente también vamos a seguir viendo señales positivas. Y el consumo privado, que es, como hemos conversado otras veces, el componente que viene un poco más rezagado en cuanto a retomar los niveles prepandemia, seguramente siga avanzando y siga creciendo, quizás no al ritmo tan intenso que lo vimos crecer en la segunda parte del año pasado, pero sí manejamos una perspectiva de crecimiento para este año. Sí, a ver, un comentario más en relación a esto es que, a ver, Tamara repasaba 5% de crecimiento en 2022, parece mucho, es cierto, pero como también advertía Tamara, tenemos un punto de partida, un piso alto por el efecto arrastre que nos dejó la trayectoria que vivimos en 2021. Y crecer algo más de 3% en 2023 tampoco está mal para los parámetros de Uruguay, pero detrás de ese 3% también hay algunos impulsos puntuales. Los buenos precios de las materias primas y la apertura de la nueva planta de celulosa el año que viene va a tener un impulso también adicional. ¿Por qué estás agregando esos peros? Porque en los dos casos pusiste peros. Pongo esos peros porque nos parece que... son buenos números, pero... Son buenos números, pero que tienen detrás impulsos cíclicos, podemos decir, muy, muy relevantes. Y en ese sentido... Impulsos cíclicos, de alguna manera, ¿no? Impulsos que... Circunstancias que son de ahora. Circunstancias coyunturales particularmente favorables para Uruguay. Y eso lo levantamos porque la verdad es que la preocupación, y que intentábamos reflejar ayer también en el evento, en la presentación, es la mirada más de mediano, de largo plazo de Uruguay. La verdad que Uruguay tiene el imperativo de crecer más, de aumentar su crecimiento potencial. Cuando uno mira la historia de Uruguay, ha crecido realmente poco, salvo los periodos donde tuvimos de nuevo impulsos cíclicos del lado de los commodities, como fue la década entre 2004 y 2014. El viento de cola. El viento de cola, como se le dice también. Crecemos poco, crecemos a tasas bajas. El comité de expertos, el propio Ministerio de Economía maneja como tasa tendencial de crecimiento una tasa apenas superior al 2%. O sea, la tasa para los próximos años. Como ritmo crucero, digamos, ¿no? Como velocidad crucero. Y es una tasa baja de crecimiento si uno piensa en las demandas que hay de progreso social, de mejora de la economía y del bienestar, digamos, de todos los uruguayos, ¿no? En estos últimos 10 años crecimos apenas 1,6%. Eso es la mitad de lo que creció
la economía mundial. Está bueno remarcar ese ¿no? número. El promedio de los últimos 10 años es 1,6 por año. 1,6%. Y eso nos deja bastante mal parados en ese sentido en la comparación internacional. Recién decía, es la mitad de lo que creció el mundo. Es solo superior a lo que creció América Latina, que no debería ser la vara con la que nos comparamos en ese sentido, porque América Latina tenía un desempeño en algunas de sus grandes economías bastante decepcionante en esta última década también. Y para crecer más necesitamos invertir más. Uruguay invierte poco también, y allí está una de las razones por las cuales crecemos poco. En estos últimos 2 años hemos tenido el impulso del proyecto de UPM también a nivel de la inversión, pero con ese impulso y todo estamos con una inversión en 19 puntos del PBI, que también es baja en la comparación internacional. Nos deja, de hecho, la suma de las inversiones, la inversión total agregada, sector público, sector privada y privado, pública, es exacto. 19% del PBI. 19% Con UPM. del PBI. Incluyendo el proyecto UPM, que ha tenido una incidencia importante en estos 2 años. Y eso decías en el panorama global, ¿cómo nos deja? Y eso nos deja muy abajo en la comparación internacional, en una base de más de 150, 170 países con datos del Fondo Monetario. Ese ratio inversión sobre PBI en 19% nos deja en el tercio de abajo, digamos, de ese listado, ¿no? Tenemos el desafío de crecer más, necesitamos más inversión, necesitamos más productividad, y eso requiere reformas. Después podemos volver. Ahora lo charlamos un poquito más tarde. Enseguida continuamos en esta entrevista particular de hoy con Florencia Carriquiri, Pablo Rosselli y Tamara Yandy de Exante. Seguimos viendo cómo estamos en materia económica, cómo vamos a estar y qué debería hacerse para que la evolución fuera más fuerte, para que la evolución fuera más enérgica. Pasó el COVID, quedó la LUC y ahora ¿qué? Con ese título, Exante organizó ayer un desayuno de trabajo sobre perspectivas económicas de nuestro país, sobre lo que se señaló allí, sobre lo que se expuso, sobre las reflexiones que se propusieron. Estamos charlando esta mañana con Florencia Carriquiri, Pablo Rosselli y Tamara Yandy. Romina. Pasemos, si les parece, ahora a lo que fue el segundo bloque de la presentación ayer del trabajo de ustedes, que se titulaba en ese caso Luces y sombras del contexto de negocios. ¿Cuáles son ahí en ese capítulo los mensajes más importantes? Las luces. ¿Qué están viendo? Arranquemos con las luces. Tenemos como un buen clima, de expectativas. Estamos terminando de correr nuestra nueva edición de la encuesta de expectativas empresariales, que lo vamos a tener la semana próxima, pero ya tenemos un número suficiente de respuestas que nos marcan cosas, digamos, el mantenimiento de algunas tendencias que ya observábamos en ediciones anteriores de la encuesta. Digamos, tenemos casi el 90% de los empresarios que nos dicen que hay un buen clima de negocios en Uruguay. Más de la mitad de las empresas nos muestran una predisposición a invertir más. Esos son elementos positivos, digamos. También hay una expectativa de que nosotros estábamos diciendo, bueno, tenemos problemas estructurales de bajo crecimiento. Eso está incorporado en las expectativas de los agentes, pero para los próximos años las empresas esperan tasas de crecimiento un poco mejores que ese 2,5% de velocidad crucero de lo que nos hablaba Florencia. Eso es un buen punto de partida, digamos, ¿no? Tenemos un buen clima de negocios, buen clima de expectativas. ¿Qué más? A ver, siempre está la pregunta, ¿no? De cómo se traduce ese buen clima de expectativas luego en la propia marcha de la economía, en el crecimiento, en las decisiones de contratación de más personas, ¿no? Y digamos, variables más tangibles. ¿Está comprobado qué pasa? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? A ver, comprobado no está, pero es claro que el contexto de expectativas juega un rol importante en la vocación de invertir de las empresas, y estamos viendo otros indicios y al margen, digamos, de la encuesta, de que estamos con un clima de negocios distinto. Ayer mencionábamos, estamos viendo subir las importaciones de bienes de capital en Uruguay en este último año y medio, después de 3, 4 años de estancamiento entre 2017 y 2019, y bueno, sin ni que hablar con la llegada del COVID,
tuvimos importaciones de maquinaria y equipo realmente en niveles muy bajos, y Uruguay es un país en donde eso es un buen termómetro de la inversión, ¿no? Porque somos neto importador de bienes de capital. Estamos viendo volúmenes importantes de inversión presentada en los regímenes promocionales, con más vivienda promovida, grandes proyectos de construcción. Solo una parte de la inversión total que se hace en Uruguay se canaliza por esos regímenes. No es que con esa inversión presentada, bueno, eso ya es la foto de qué va a pasar con la inversión, pero no deja de ser una buena señal de que el año pasado tuvimos un volumen bien abultado, récord para los últimos años en cuanto a presentación de proyectos de ese tipo. Estamos viendo también más inversión extranjera directa en Uruguay. De vuelta, la mayor parte de la inversión que se hace en Uruguay la hacen empresas uruguayas, la hacen capitales nacionales, pero el mirar qué está pasando con la inversión extranjera directa no deja de ser otro termómetro de cómo está el clima de inversión, y muchas veces además la inversión extranjera directa viene asociada a procesos de innovación, de incorporación de tecnología, de integración de cadenas productivas en el mundo. Entonces es una señal que la miramos con atención. No estamos en números fabulosos. El año pasado la inversión extranjera directa cerró en 2,3% del PBI. No es ni un número fantástico cuando uno mira los números de los ratios de países que son realmente muy exitosos en la captación de inversión extranjera. Tampoco es fantástico para la propia historia de Uruguay. 2012, 2013 eran años en donde la inversión extranjera directa acá era el doble, 4 o 5 puntos del PBI, pero no deja de ser una buena señal el verla, digamos, de vuelta en números positivos. Tenemos más actividad de compra-venta de empresas. Ahí no hay indicadores duros que uno pueda tener como total certidumbre de cuántas operaciones de fusiones y adquisiciones hay, pero nosotros en Exante hacemos un esfuerzo, digamos, bastante minucioso en sistematizar toda la información, noticias de los diferentes operaciones que se hacen públicas en prensa, a través de la solicitud de autorizaciones en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, en comunicados de empresas, demás. El año pasado tuvimos, según nuestra medición, unas 40 de estas operaciones, por lo menos de las que son identificables. En el primer trimestre de este año identificamos más de 10, con lo cual estamos en camino de otro año muy movido en materia de fusiones y adquisiciones. Nosotros mismos en Exante lo vemos en lo que son las demandas por nuestros servicios de asesoramiento financiero en esa área. Estamos en un contexto de expansión del crédito corporativo. Esa es otra dimensión importante, ¿no? Las inversiones hay que financiarlas, hay muchas formas de financiar la inversión, pero bueno, la disponibilidad de crédito siempre es un elemento positivo, digamos, a mirar, y cuando crece es algo positivo para el contexto de negocios. El año pasado el crédito a las empresas creció en más de $600 millones, por primera vez en 4 o 5 años que con la economía, digamos, más deprimida no estaba creciendo. Tenemos a los balances de las empresas que están mejorando. Nosotros ahí en Exante tenemos una herramienta a la que le llamamos Lince, que es una herramienta que hemos desarrollado justamente para sistematizar y analizar grandes volúmenes de información de los estados financieros de las empresas que quedan disponibles en la auditoría interna de la Nación, y en base a una muestra de alrededor de 1.000 empresas grandes. Comentábamos ayer que más de la mitad crecieron el año pasado en facturación en términos reales en relación al 2020. Aproximadamente un 60% están arriba en su margen de rentabilidad, si lo medimos por el margen EBITDA, o sea, la rentabilidad antes de intereses, de amortizaciones y de impuestos. Están mejor en margen EBITDA de lo que estaban en 2019 antes de la pandemia. Balances mejorando. También hablan, digamos, de empresas que están más fuertes para encarar procesos de inversión. Y bueno, y el contexto general, bueno, de expectativas que mencionaba Pablo, debiera entonces enfrentarnos a un periodo en donde las empresas deberían encontrar oportunidades interesantes, ¿no? de inversión y de crecimiento. Y acá viene otro pero. Bueno, porque habíamos hablado de las luces, ¿no? Ahí vienen marcando las luces. Está claro este punto, pero y que hay un buen contexto de expectativas, pero también marcaban riesgos o amenazas, ¿no? En la presentación hablaron de la inflación internacional, de la guerra en Ucrania, de China,
bueno, ¿cuáles son las claves en este sentido? Sí, a ver, esos son tres riesgos notorios del escenario global, que hoy se presenta muy benigno, pero que tiene esos focos de alarma o esas luces de alarma que hay que prestarle mucha atención. En este espacio o en el programa hemos hablado varias veces de algunos de ellos. En particular, hoy estamos viendo niveles de inflación internacional realmente muy altos. Tenemos a la inflación entre 8 y 9% en muchos países del mundo. En Estados Unidos una inflación de más de 8%, es un nivel que no tiene precedentes en 4 décadas. En la eurozona estamos con niveles similares y la preocupación en ese sentido es, bueno, cuán rápido va a bajar la inflación y con qué esfuerzo a nivel de las tasas de interés, ¿no? Porque el mercado hoy por hoy ya está de alguna manera previendo e internalizando, y la propia Reserva Federal en Estados Unidos, por ejemplo, ha marcado bastante contundentemente que van a haber subas de tasas en este 2022 y 2023, pero por el momento la expectativa es de un aumento de tasas que uno podría decir es mayor que el que se preveía algunos meses atrás, pero todavía es relativamente moderado. Tasas yendo hacia niveles cercanos al 3% en 2023, tasas de referencia, ¿no? Yendo hacia esos niveles. Son todavía niveles que uno podría decir son relativamente bajos, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, ¿será suficiente, no? Y, en realidad... Porque es un problema que tengan que introducirse tasas más altas. Claro, en realidad, si uno mira una tasa de la Fed en 3%, no la hemos visto en los últimos 15 años. Las tasas ha probado una y otra vez, digamos, que se quedan en niveles bastante más abajo que eso. Pero la verdad es que, como decía Florencia, hay que retroceder 40 años para ver niveles de inflación de esta magnitud. Y si uno hace un poco de historia, ¿no? Y centrándonos en Estados Unidos, ¿no? En la década de los 70, Estados Unidos tuvo muy alta inflación, primero con la flotación del dólar al inicio de los 70, el abandono del acuerdo de Bretton Woods, después los 2 choques petroleros de los 70 hizo que la inflación en Estados Unidos subiera a niveles como los actuales y más altos durante algunos periodos, y el esfuerzo que se requirió de aumento de tasas de interés y el costo recesivo que eso tuvo para volver a anclar la inflación fue muy grande. Tuvimos tasas de referencia de 2 dígitos y costó una recesión en la economía para volver a digamos, aterrizar a la inflación y entrar a este periodo de gran estabilidad de precios que tuvimos de los 80 a esta parte. Hay una diferencia grande, perdón, Emiliano. La preocupación es que haya que utilizar tasas de ese tamaño. O por lo menos de más tamaño que 3%. Y la preocupación por dónde viene, porque en realidad... hay una diferencia grande con aquel periodo, que justamente el capital de expectativas que han acumulado estos bancos centrales por la reputación que han construido de haber tenido la inflación estabilizada en estos últimos 40 años, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, y los otros grandes en el mundo, ¿no? Eso debería ayudar. El hecho de que las personas, los agentes económicos piensen que los bancos centrales van a tener éxito, de alguna forma ya de por sí opera como ancla de expectativas y hace más liviana la tarea de los bancos centrales. Eso es una diferencia grande. Ahora, hay un riesgo de que el 3% de tasa de interés, que hoy es la expectativa del mercado y lo que está incorporado en los precios, se quede corto, ¿no? Y eso, ¿por qué lo marcamos y lo subrayamos tanto como un riesgo? Porque el costo del dinero en el mundo, digamos, hace a las perspectivas de crecimiento. Tasas de interés mucho más altas pueden significar un freno para las grandes economías, para el mundo en general, hacen a las condiciones financieras internacionales, hacen el costo de financiamiento externo de países como el nuestro, son un factor, un elemento que incide también sobre los precios de los commodities, con lo cual la inflación alta y el riesgo de que la política monetaria en el mundo se tenga que hacer más contractiva de lo que hoy parece estar digerido, es un riesgo relevante que se suma al riesgo de tener una guerra en Europa, con todas las implicancias que eso tiene, y que se suma al riesgo de lo que estamos viendo hoy en China, ¿no? Por eso decimos, este ciclo favorable de materias primas por Uruguay puede terminar de forma más o menos abrupta. Si la Reserva Federal y otros bancos centrales del mundo tienen que subir mucho más las tasas de interés,
si por ejemplo, la guerra abre 1000 escenarios distintos, pero el solo hecho de pensar en fuertes sanciones a Rusia y suspensión de las importaciones de energía, recesiones en Europa, el freno de China, todos esos son elementos que el freno de China, 2 palabras, ¿a qué están aludiendo? Porque capaz que el oyente no lo tiene tan presente. China se viene desacelerando, digamos, ya la China no es el crecimiento del 10%, pero esperábamos que China creciera en torno al 6%, a eso estaba acostumbrado el mundo, y este año va a crecer 4,5%. Hay varios factores detrás de ese freno, algunos tienen que ver con los problemas en el sector inmobiliario, la estrategia de lucha contra el COVID con lockdowns fuertes tampoco es muy fácil de comprender. Sí, recordemos la estrategia de cero COVID, ¿no? De hecho, la prensa internacional de esta semana, 300 millones de personas en confinamiento. Es una estrategia autoritaria, un gobierno de Xi Jinping que ha fortalecido su poder, que tomó medidas contrarias a las grandes corporaciones en China el año pasado, los lockdowns, digamos, hay varios factores que están conduciendo un menor crecimiento en China. Entonces, todas estas cosas pueden derivar en precios de las materias primas notoriamente más bajas, en un escenario internacional más incierto, con un dólar más alto en el mundo. Esas podrían ser malas noticias para Uruguay. Enseguida completamos la entrevista con Pablo, Tamara, con Florencia. Iremos a lo último que nos quedaba, digamos, en el punteo. El segundo tiempo para la política económica. Nuevas tensiones y viejas materias pendientes. Continuamos en este análisis económico expandido, en este encuentro con Florencia Carriquiri, Pablo Rosselli y Tamara Yandi, hoy en formato entrevista. Ya lo explicamos, el punto de partida es este desayuno de trabajo que organizó Exante ayer, con el título "Pasó el COVID, quedó la LUC y ahora ¿qué?". Romina. Vayamos al tercer bloque, ahora sí, de la presentación de ayer de ustedes, que la llamaban el segundo tiempo para la política económica, nuevas tensiones y viejas materias pendientes. Sí, a ver, el segundo tiempo ya lo comentamos, ¿no? Nos quedan 2 años efectivos para hacer cosas. ¿Cuáles son los 2 años efectivos? Los 2 años, 2023, 2022, 2023. Bueno, uno ya se gastó en parte. Sí, ya me gasté. Ya gastamos 3 meses. 4 meses. Y a ver, el tema clave debería ser llevar adelante una agenda de reformas. También lo que está ocurriendo, y esto era parte del mensaje, es la discusión política post-referéndum sigue concentrada en atender urgencias de corto plazo. Y ahora, antes fue el COVID, después fue la LUC, ahora es la inflación, y está bien preocuparse de la inflación. La inflación es un problema importante en el mundo, es un problema importante en Uruguay. Tenemos que bajar la inflación, pero la advertencia en todo caso estaba en llamar la atención de que no deberíamos concentrar todas las discusiones en ese solo tema. La agenda de reformas es clave para nosotros. Ahora mismo habría que estar encarando la agenda de reformas, que debería incluir ¿qué puntos? Bueno, ayer hablamos bastante sobre esto, tiro a modo de titular algunas. La verdad es que planteábamos un conjunto de temas que no son nuevos, tampoco son pocos, ¿no? Son viejas materias pendientes. Por eso decíamos viejas materias pendientes. Por supuesto, nos referimos ayer al tema de la seguridad social, que está claramente en la agenda, aunque no avanzando quizás con la celeridad que nos hubiésemos imaginado inicialmente. Están todos los temas relacionados con la inserción internacional, que también están en la agenda, pero a nuestro juicio quizás con un excesivo foco en lo que es la obtención o la búsqueda de tratados libre comercio, cuando en realidad la agenda de inserción internacional de Uruguay puede englobar un montón de temas más por ejemplo, que ayer comentábamos, ¿no? Hablábamos en definitiva, Uruguay bien puede plantearse una agenda unilateral, ¿no? De iniciativas de apertura que tengan que ver, digamos, con una gradual reducción, adecuación de aranceles, reducir barreras no arancelarias, temas relacionados con las patentes, tratar de bilateralizar el acuerdo de la Unión Europea, avanzar en acuerdos de servicios. A ver, agenda larga, pero en definitiva el foco y todos esos ejemplos van al concepto de que
en realidad la agenda de inserción internacional puede ser mucho, y debería, a nuestro juicio, ser mucho más rica que únicamente la búsqueda de tratados de libre comercio. Debería ser más rica, pero además debería ser una agenda claramente unilateral. ¿En qué sentido, digamos? Si uno mira cómo va transitando la discusión sobre la inserción internacional, es como que Uruguay está buscando a alguien que quiera hacer un TLC con Uruguay. Entonces, y eso tiene múltiples dificultades, ¿no? Para empezar, la del Mercosur. Si el Mercosur nos deja o no nos deja, si queremos pelearnos con el Mercosur o no y correr riesgos, ¿no? Después con quién lo hacemos y si quieren hacerlo con nosotros. Hay una realidad, y esto lo dijimos varias veces a lo largo de los últimos años, Uruguay es un país pequeño, su mercado es poco atractivo para cualquier otro país que quiera negociar un TLC con Uruguay. Eso de por sí ya es una dificultad. Eso no quiere decir que no debamos perseverar en buscar TLCs con China. Deberíamos pensar seriamente en pedir ingreso al TPP, digamos, donde podemos solicitar el ingreso. El Transpacífico, ¿no? El Transpacífico, ese es un acuerdo, digamos, que engloba 11 países, que va a seguir creciendo, donde cada país puede solicitar el ingreso. Las reglas ya están escritas, lo que uno tiene que hacer es solicitar el ingreso con excepciones a esas reglas que tiene que fundamentar y precisar bien. No, hay que trabajarlo, digamos. Esa puede ser una línea, pero no podemos quedarnos a la espera de que del otro lado alguien quiera hacerlo. Uruguay tiene el Mercosur, y Uruguay es un miembro, altos aranceles, dispersiones elevadas de aranceles, tenemos barreras no arancelarias, tenemos restricciones cuantitativas a las importaciones, comentábamos, de carne aviar, de frutas, de verduras. Pensamos la inserción internacional como lograr mejorar el acceso para algunos productos o bienes en nuestras exportaciones, y eso es importante, pero está el mundo de los servicios. En los servicios hay un montón de regulaciones que pueden afectar nuestra capacidad de exportación. La doble tributación, digamos, tener acuerdos de doble tributación es importante, tener acuerdos fuertes en materia de servicios con Estados Unidos, que es nuestro principal cliente en un montón de servicios, también es importante. El mensaje es, la agenda tiene que ser unilateral. Para los TLC se precisa otra parte, pero para muchas otras cosas deberíamos trabajarlo nosotros, digamos. ¿Y qué otros puntos? Hablábamos ayer también de la necesidad de avanzar en temas de competencia, de eficiencia de los mercados. Uruguay es un país chico, con lo cual todos esos temas son sumamente importantes. Hablábamos de temas del mercado de trabajo. La pandemia, digamos, aceleró un montón de cambios en el mundo del trabajo. Eso, a nuestro juicio, hace impostergable el modernizar algunos asuntos, digamos, del marco de relaciones laborales. Te hablaba mucho del teletrabajo. Ustedes van más allá de eso. Vamos más allá de eso. En definitiva, ayer Pablo comentaba y mostraba un gráfico bien ilustrativo que mostraba la relación entre el desempleo juvenil y el desempleo total en las diferentes economías. Es habitual que en el mundo veamos niveles de desempleo juvenil más altos que los que se ven en el promedio de la población, porque los jóvenes tienen poca experiencia, muchos de ellos están buscando su primera inserción laboral, pero si miramos incluso números 2019, sacando de lado impactos pandemia y demás, el nivel de desempleo juvenil que tenía Uruguay en el 2019, en el eje del 30%, es realmente, digamos, a nuestro juicio, una manifestación de que nuestro mercado de trabajo no está funcionando de una manera, digamos, óptima, suficientemente ágil, digamos, como para incrementar los niveles de ocupación en el país. Sobre ese punto pondría otra reflexión. La tentación, cuando uno piensa en desempleo juvenil, la tentación es echarle todas las tintas a la educación. Lo que pasa es que el sistema educativo no los prepara adecuadamente a los jóvenes. Ciertamente tenemos muchos problemas en el sistema educativo, pero hay dos peros. Uno es reformar el sistema educativo y esperar a que eso tenga efectos va a tomar mucho tiempo. Entonces, digamos, aunque una buena parte de la causa estuviera en la educación, quedarse con ese diagnóstico y decir, entonces lo único que hay que hacer es la educación, sería, digamos, muy penoso para las generaciones de jóvenes actuales. Pero lo segundo es que al final en el mercado de trabajo importan tres cosas. La formación de capital humano, que tiene mucho que ver con lo que pasa en el sistema educativo para los jóvenes y que tiene que ver con todos los que son
las condiciones para reentrenar a la población que tiene trabajo en su puesto de trabajo. Esa es una línea. Obviamente importan las condiciones macroeconómicas, cuando la economía crece, cuando hay una adecuada relación entre el salario y la productividad, se crean más empleos que cuando la economía no crece, que cuando no hay una adecuada relación entre el salario y la productividad, que era la situación que tuvimos después, cuando la economía se frenó en 2015, hasta que llegó la pandemia. En particular, otro punto que me parece que es importante es las negociaciones salariales no cuidan los equilibrios macroeconómicos, no hay incentivos. En una negociación salarial atomizada en 160 negociaciones, no está armada para que se cuiden los equilibrios macroeconómicos y no está armada para privilegiar la creación de empleos, digamos. Cuando los salarios tienden a ser altos en relación a la productividad, lo que termina ocurriendo es que no se crean empleos para los jóvenes, digamos, y eso ha sido una constante en Uruguay. Ahora, después, sobre el final podemos hablar un poquito del contexto macro. El salario real ha caído, digamos, y eso es algo lógicamente negativo, digamos, pero la caída del salario real probablemente es un factor que explica por qué ahora el empleo está creciendo, y probablemente eso es, digamos, la caída del salario real es perjudicial para un montón de trabajadores, pero probablemente es beneficioso para algunos jóvenes que están consiguiendo un poquito mejor trabajo que antes de la pandemia, ¿no? Entendido entonces qué es lo que había detrás de reforma en el mercado de trabajo, por lo menos una mínima profundización, pero había otros temas, ¿no? Hablamos de educación también. Obviamente iba a estar. Educación, digamos, no es una reforma económica en sí, pero tiene grandes implicancias económicas en materia de crecimiento, en materia de equidad. Hablamos también de reformas que ataquen a la pobreza, a la marginalidad, lo hablábamos también. Ese tema obviamente tiene una dimensión que nos tiene que interpelar a todos más en un plano valórico y ético, pero también, digamos, es un asunto que tiene implicancias desde el punto de vista de la capacidad de Uruguay de crecer y tiene implicancias también en lo que es nuestra agenda de asignación de recursos. Sobre eso, digamos, sobre la asignación de prioridades, nos parece que es sumamente importante. En el programa varias veces hemos hablado, por ejemplo, de la evolución de la pobreza. Hemos sostenido, Florencia ha estado varias veces en el programa, hemos sostenido que el debate político está poniendo un foco excesivo en torno a variaciones de corto plazo del indicador de pobreza que utilizamos, ¿no? Es decir, tenemos un problema que es la pobreza. La pobreza es un fenómeno multifactorial. Lo medimos bien con un indicador que tiene sus restricciones, que es el método, el indicador de pobreza por el método del ingreso. Las personas pueden estar un poquito arriba, un poquito abajo de la situación de pobreza, y su situación es más o menos la misma, y algunos hogares pueden estar abajo con ingresos inferiores hasta a los del límite de pobreza, pero tener un conjunto de relaciones sociales, de contención de ese hogar, que lo hacen estar en una mejor posición que otro hogar que capaz que está un poquito arriba, pero que no tiene capital humano, que no tiene un patrimonio, que no vive en una propiedad propia. Estamos concentrándonos demasiado en el indicador y demasiado poco en el fenómeno. Y lo otro es que concentrar la discusión en si subió o bajó la pobreza en tal o cual año, 2021 contra el 2019, contra el 2020. A ver, si la medimos por el método del ingreso, cuando hay una recesión fuerte va a aumentar la pobreza, cuando la recesión termine, la pobreza va a bajar. También es cierto que las subas de la pobreza para algunos hogares implica, digamos, entrar en pobreza para algunos hogares implica que después se les hace difícil salir, digamos, no es trivial, digamos, es importante decir, subió la pobreza, pero advertíamos sobre un tema de fondo que es, si uno mira este indicador de pobreza, y este indicador de pobreza dejó de caer hace 8 años, 10 años, digamos, estamos más o menos en los mismos niveles de pobreza que en 2013, digamos, ¿no? Y eso obedece a algo, que es que tener una pobreza en torno del 10%, la pobreza que tenemos en Uruguay es un núcleo duro de pobreza. Es difícil bajar ese nivel de pobreza. Para eso pensamos mucho más crecimiento económico. En la tanda nos preguntaba, bueno, hay algunos oyentes que siempre preguntan qué tanta obsesión por el crecimiento económico. Las inquietudes de los oyentes. ¿Por qué? ¿Por qué la obsesión por un crecimiento mayor al que potencialmente está marcado? Porque la pobreza en el mundo y en Uruguay obedece, digamos, a dos fenómenos. Uno que habitualmente se cree que es el principal y no lo es,
que es la mala distribución del ingreso. Uno dice, hay pobreza porque hay mala distribución del ingreso. Sin duda Uruguay tiene una mala distribución del ingreso. En el mundo la distribución del ingreso es peor. Pero mucho más importante es que el ingreso promedio es bajo. La productividad media es baja. Y por eso tenemos, digamos, una productividad media baja con desigualdad y determina que hay muchas personas en situación de pobreza. Si no hay crecimiento económico, es muy difícil bajar la pobreza. Pero si no hay políticas mucho más robustas para combatir la pobreza, también va a ser duro. Y esas políticas robustas, digamos, demandan recursos que a la sociedad uruguaya le cuesta asignar. Y es una pobreza concentrada en niños y adolescentes, y eso es una obsesión que marcamos una y otra vez. Volviendo, y perdón, pero para cerrar esta parte, digamos, que nos estábamos haciendo referencia a las reformas, un tema y un concepto importante que también subrayamos ayer y que creo que queda claro de esto. Uno habla de una, otra y digamos, y puede extenderse bastante en esa discusión, pero un concepto importante es que son muchas y probablemente no existe tal cosa como la madre de todas las reformas, ¿no? Hacemos esto y estamos, o agarrémonos de esta, que esta realmente es la que nos va a cambiar la situación, ¿no? Pablo hacía bastante énfasis en eso ayer. Somos un poco como perezosos. Ojalá hubiera una, ¿no? Si hubiera una madre de las reformas, hagamos esa, ¿no? Al final, tenemos que hacer muchas reformas. Las reformas son necesarias. Uruguay está atrapado en lo que se llama la trampa del ingreso medio. Trampa del ingreso medio. Digamos, nosotros queremos que Uruguay sea un país desarrollado, digamos. No hay muchos países que se hayan desarrollado más allá de los que se desarrollaron originalmente, Estados Unidos, Europa, luego Japón con la revolución industrial, digamos. Son pocos los países que han logrado realmente altos niveles de desarrollo. Hay muchos países que llegan a un nivel de ingreso per cápita como el de Uruguay. ¿Qué le pasa a un país como Uruguay? Tiene un nivel de salarios alto que hace poco atractivo, relativamente alto, el promedio es relativamente alto, poco atractivo para localizar inversiones intensivas en empleos, que generen muchos mejores empleos. Y no tiene condiciones, ni capital humano, ni institucional, ni de mercados, que hagan atractiva la inversión de cosas sofisticadas. No hay un Silicon Valley en Uruguay. Salir de ahí es muy difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y la ciencia económica no tiene respuestas claras. Sabemos el tipo de cosas que no hay que hacer. Sabemos que hay que hacer muchas cosas, pero ni siquiera estas cosas de las que estamos hablando son necesariamente suficientes. No es un juego de palabras, digamos, son condiciones necesarias. Uno tiene que abordar todas estas cosas. Impulsar esas reformas toma tiempo, requiere construir acuerdos. Las reformas tienen costos de corto plazo, tienen costos políticos de corto plazo, beneficios de largo plazo. Bueno, a eso iba, ¿no? Suponiendo que se avanzara en esta agenda que estaban mencionando ustedes, que obviamente es difícil, lleva tiempo, pero bueno, suponiendo que se avanzara, suponiendo que se lograra, que se concretaran alguna de estas reformas, ¿cuándo surtirían efecto en un mayor crecimiento, ¿no? Sí surten efecto, claro, digamos. Si hacemos todo eso, algún efecto seguro surtirían. Pero eso toma tiempo. Y ese es un tema... No es que va a mejorar el crecimiento del año 2024. No, igual en el corte hablando de este tema, Florencia decía, ¿no? Las cosas toman tiempo, pero si el país abrazara una agenda intensa de reformas, eso podría ya tener un efecto de expectativas. Un efecto psicológico, digamos. Más que psicológico, el Uruguay va a abordar varios temas a la vez. No es lo mismo la señal hacia el mundo empresarial. El Uruguay va a discutir en 2022 la reforma de la ciudad social para ver si la aprueba a principios de 2023 y si se complica la dejamos para el 2026 o 2025, que el Uruguay va a atacar 5 o 6 reformas a la vez. Bueno, la vocación de invertir en un país que dice voy a atacar 5 o 6, de las cuales capaz que luego hace 4, es distinto que si va a atacar 1 o 2 y capaz que hace media. En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Bueno, lo principal ya estuvo, ¿no? En esta conversación estamos llegando al final. Romina, ¿qué pedís como cierre? A ver, nada, me quedé pensando en lo viable o no que pueden llegar a ser estas cosas, ¿no? De instrumentar, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda, teniendo en cuenta lo que señalábamos también al comienzo, ¿no? Hablamos de todas estas reformas pendientes como grandes reformas, pero también en un corto periodo y con desafíos que ahora se plantearon en el corto plazo, que la agenda pública nos está ocupando todo, con la inflación, con las repercusiones en torno
a estas situaciones internacionales. Entonces, ¿son optimistas, digamos, en que se puede avanzar en ese sentido? ¿Y de qué lado, no? Pienso en, no sé, acuerdos a nivel políticos. ¿Cuánto puede empujar el mundo empresarial también? ¿Qué dicen? Pues una buena pregunta. Mensaje final. Nuestra advertencia de mensaje final es, está bien ocuparse de los temas de corto plazo, hay que ocuparse de la inflación. Discutimos la semana pasada, digamos, que digamos, lo que está pasando con esta suba de la inflación es que se tensionan los objetivos de la política económica. Digamos, el Banco Central, el gobierno quiere bajar la inflación, también quiere recuperar los salarios reales, las pasividades, queremos tener más empleo. Esta suba de la inflación trastoca los objetivos, digamos. No va a ser posible cumplirlos con todos los objetivos que tenía planteado el gobierno a la misma velocidad que los tenía planteados. La inflación va a demorar en bajar, la recuperación del salario real va a demorar en ocurrir. Es muy importante que la gestión macro, el gobierno tiene que arbitrar esos conflictos. Es muy importante que la gestión macro cuide los equilibrios macroeconómicos, porque tenemos el riesgo que decíamos antes de un final abrupto de este ciclo de commodities, y es importante que la discusión política no se quede enfocada durante semanas en pequeñas miniaturas, es decir, un poco más de IVA, un poco menos de IVA acá o allá. Esas no son las cosas que van a cambiar o permitir cumplir los objetivos. Hay que trabajar sobre varias reformas. No todas van a avanzar, no van a avanzar todas las reformas en estos 2 años. También tendríamos que tener una conversación en el sistema político donde la agenda de reformas tenga varios componentes, algunos para avanzar pronto, otros para avanzar después. Tenemos que salir de la lógica de que en el año electoral no podemos discutir las reformas y en el año posterior al año electoral recién llegamos a ver qué vamos a hacer. Es como es obvio que cuando decíamos que quedan 2 años, o sea, queda uno, porque en un año estamos en periodo, empieza la campaña. Y es obvio que en un año electoral no se discute públicamente muchas cosas que son controversiales y complejas, pero tenemos que salir, digamos, de la lógica de frisados por mucho tiempo, ¿no? Florencia, Pablo, Tamara, Florencia Carriquiri, Pablo Rosselli, Tamara Yandi, socios en Exante. Gracias por acompañarnos esta mañana acá y dejar arriba de la mesa esta serie de puntos, esta serie de inquietudes. Gracias a ustedes. Un placer estar acá con ustedes hoy. Gracias. Volvemos a encontrarnos cuando mañana probablemente en el espacio habitual. ¿Y habrá material complementario que publiquemos junto con la grabación de esta entrevista? Podemos dejar la presentación que hicimos ayer. Exacto. Perfecto. Y la encuesta de expectativas empresariales a la que hicimos referencia hoy, seguramente la vamos a estar divulgando con el cierre del relevamiento, que es ahora al final de abril, la semana que viene. Ya continuamos, vamos en busca de la tertulia de este jueves.